Ese día, el que despertó en el palacio no fue Yonggap. No era Yonggap. Su mirada, su tono, su expresión. Todo había cambiado. No era un humano con recuerdos. Eran los ojos de un Imuji que había esperado 1000 años. Ahora mismo, dentro del cuerpo de un humano está despertando. Y lo estamos presenciando. Wigun es un drama de fantasía de palacio emitido por SBS en 2025. Y es también un romance histórico. Este contenido se basa en un universo ficticio creado exclusivamente para el relacionado con hechos históricos reales. La historia se centra en dos personajes. Gangcheol es un Imuji que ha esperado 1000 años. Reside en el cuerpo de Yonggap. Es un ser que habita en su cuerpo. Y Yeori, quien desafía su destino. A los ojos de la chamana. Yonggap estaba cambiando. El protagonista, Yok Sang-hae, es integrante del grupo PTO, participó en Goblin y mostró una actuación destacada en Mystic Pop-Up Bar. Kim Hee-yeon brilló en River Where the Moon Rises y The King's Affection, consolidándose como actriz destacada en dramas históricos. Su nombre es Yonggap. Nacido de una madre concubina, dentro de los límites que la sociedad le vivió impuso. En silencio y con paciencia. Así fue su vida. Y aún así, él se convirtió en inspector real del palacio. Leía libros, reunía pensamientos y los expresaba por escrito, conmoviendo al mismísimo rey. Nunca tomó un arma. Empuñó un pincel en vez de una espada y siguió sus convicciones en lugar del poder. Sus peticiones escritas sacudieron directamente a los poderosos. La injusticia del sistema lo señaló en silencio, la deshumanización del sistema de esclavos. La gente murmuraba. ¿Un hijo ilegítimo atreviéndose a escribir una petición? ¿Qué puede saber un simple funcionario? Pero el rey lo acogió y reconoció su brillantez. Su nombre se difundió rápidamente dentro del palacio y se convirtió en una figura muy influyente. Ese era Yonggap. Pero Yonggap murió repentinamente. No se encontró su cuerpo, simplemente desapareció. Unos días después, él regresó. Pero todo era diferente. Su mirada era extraña. Su forma de hablar era distinta. Ignoró las normas del protocolo e hizo entrar a una chamana en el palacio. Ya no era el mismo Yonggap de antes. La gente sentía miedo. Incluso el rey lo vigilaba. Cada uno de sus movimientos despertaba sospechas. Él era quien había esperado 1000 años. Una serpiente que no logró convertirse en dragón. Gangcheol odiaba a los humanos. Fue herido por ellos, quienes arruinaron sus 1000 años de entrenamiento. Justo en el último momento, Gangcheol lo dijo así. No entiendo a los humanos, ni quiero hacerlo. Sin embargo, dentro del cuerpo de Yonggap comenzó a sentir emociones. Emociones reales. Por primera vez en su vida inmortal. Por primera vez sintió una ilusión. Esa emoción lo incomodaba. Y en algún momento, se sintió completamente confundido. ¿Por qué? La razón era la chamana que rechazó su destino, la única que no lo aceptó. La única humana que se enfrentó a Gangcheol. Solo frente a ella. Gangcheol empezó a tartamudear. Desvió la mirada y guardó silencio. Y entonces pensó: ¿qué es esta emoción? ¿Me estoy convirtiendo en humano? Gangcheol ahora ve los recuerdos de Yonggap. Siente sus emociones. Y empieza a proteger lo que Yonggap valoraba. Instintivamente está protegiendo. Y eso, ahora mismo, es lo que estamos viendo. Dentro del cuerpo de un humano, otro ser está despertando. Esto es, Yonggap era una persona tranquila. Siempre mantenía la cabeza baja, evitaba el contacto visual y, en lugar de hablar, silencio como una forma de respeto. Sus palabras eran breves, pero sus pensamientos eran profundos. Aunque las emociones se agiten, nunca levanté la voz. Esa personalidad parecía extraordinaria para muchas personas. Era lo mismo incluso ante el rey. Él siempre se arrodillaba y mostraba un respeto profundo. Cuando él hablaba, siempre había una base clara y responsabilidad detrás de sus palabras. Pero después de que murió a la vida, algo cambió completamente. Ese cambio se manifestó primero en las palabras. Aparecieron palabras que antes no usaba. Y en lugar de la cortesía, surgió la franqueza. Eso no es mi manera. No se trata de obedecer un mandato, sino de que yo elijo. Esa no era la forma de hablar de Yonggap. Era acero. Incluso su forma de caminar ha cambiado. Antes, la persona que caminaba silenciosamente como si estuviera caminaba con confianza por el palacio. La mirada era
aún más intensa. Antes, Yonggap no miraba a los ojos de las personas, pero ahora daba órdenes con la mirada y luchaba con los ojos. El acero no miraba a las personas. Él estaba penetrando a su oponente. Sin hablar, se convirtió en una amenaza, y sin hablar. Y ese cambio fue notado por todos, excepto por el rey. Pero nadie dijo nada, porque no estaban seguros de si era Yonggap o no. La primera vez que el acero reveló su verdadera identidad fue durante el incidente de la entrada de los chamanes, cuando el oficial detuvo a Yeori que intentaba entrar al palacio. Él dice algo que nunca habría dicho antes, como Yonggap. Si yo digo que lo haré, ¿quién puede detenerme? El mandato del rey es absoluto. Siempre se había inclinado ante esa autoridad. Pero ahora ese hombre ha comenzado a ignorar la orden y a hablar abiertamente sobre la existencia de los dioses. Y en el momento en que se encuentra de nuevo con Yeori, la actitud de Gangcheol se vuelve aún más confusa. Cuando se encontró con Yeori por primera vez, intentó ignorarla y controlarla a la fuerza, pero Yeori lo estaba atravesando. Ella se dio cuenta antes que nadie de que la existencia dentro de él no era Yonggap, y entonces, Gangchal comenzó a tartamudear frente a ella. Evitó mirarme, guardó silencio. Parecía estar tambaleándose. Estaba enojado. ¿Por qué será? Porque el acero estaba sintiendo emociones. La emoción de la primera vez, el miedo de la primera vez, la primera vez. La debilidad humana lo confundió. La ira y la tristeza se mezclaron. Quería dominar. Pero al mismo tiempo surgió el deseo de proteger. ¿Es por la memoria de Yonggap? ¿O fue la primera emoción que sintió por sí mismo Gangchal? Ahora ya no podemos separar a Gangchal. Su cuerpo es de Yonggap, pero su corazón ahora es de ambos. Y en el centro de todos estos cambios está Yeori. Ella lo sabe. Ella sabe que él no es Yonggap, pero no lo dice. Porque él ahora es más humano que antes. Lo que estamos viendo ahora no es la muerte de un ser. Es el nacimiento de un ser. El acero esperó 1000 años. En la larga oscuridad, soporté lamentando solo un error. Solo quería convertirme en un dragón. Quería volar en el cielo, convertirse en un dios. Y ya no quería cerrar los ojos bajo los humanos. Sin embargo, un solo niño lo destruyó todo. Desde ese día, se convirtió en un dios maligno, lleno de deseo. Una existencia más cruel que la humana sacudió el pueblo, con sequías e inundaciones, derramando su ira sobre los llantos de la gente. Él odiaba a los humanos. La avaricia, el egoísmo, la mentira de los humanos. Todo eso era repugnante y desagradable. Por lo tanto, era una elección natural apoderarse del cuerpo de Yonggap. Dentro de ese cuerpo había la confianza del rey. Se podía mover desde ese cuerpo y finalmente también se podía acercar a Yeori. Así que él entró. Entró en el cuerpo de Yonggap, literalmente infiltrándose. Sin embargo, el comienzo no era. Era otra trampa. El acero pronto lo descubrirá. Al principio no creía que no pudiera salir de ese cuerpo. Es decir, que él, que ha vivido durante miles de años en el cuerpo insignificante de un humano, él se volvió cada vez más ansioso. Dentro de eso, había algo que quedaba. Era un recuerdo. El recuerdo de Yonggap, el libro que él leía, el mundo que él contemplaba, las cosas que quería proteger. Incluso, los que sentimientos hacia Yeori permanecieron intactos. Al principio intenté ignorarlo. Eso es solo datos. Solo un rastro de la humanidad que ya ha desaparecido, pero ese recuerdo no era solo el pasado. Ese recuerdo lo sacudió, agrietó su ira y nubló su objetivo. Y ella, delicada, era otra grieta. El acero intentó dominarla con miedo, pero ella no tuvo miedo. Más bien, ella lo atravesó con la mirada. No eres Yonggap. Esa sola frase conmovió un corazón de acero. ¿Por qué? ¿Por ¿Esas palabras duelen tanto? El acero sintió miedo por primera vez. Porque en el momento en que ella lo reconoció, se dio cuenta de que ya no era pura maldad. Él estaba cambiando. Desde el momento en que intentó dominar a los humanos. En realidad estaba siendo dominado por las emociones humanas. Él murmura solo. ¿Por qué? ¿No puedo salir de este cuerpo? ¿Por qué esta emoción no se detiene?
Él pensaba que había tomado el cuerpo de Yonggap. Pero ahora, al revés, cada vez más del alma de Yonggap. Él tenía un cuerpo, pero había perdido su corazón. Él era un dios maligno, pero ahora llora como un humano. Él creyó en sí mismo. Aunque se dice que es más fuerte que nada en el mundo, lo que lo hizo más débil fue, precisamente, las emociones. Y el comienzo de ese sentimiento fue delicado. Cada vez que ella sonreía, su corazón se estremecía de una manera extraña. Y cada vez que ella evitaba su mirada, se sentía inquieto de una forma extraña. Él dice: soy acero. ¿Pero será realmente así? Lo que estamos viendo ahora podría no ser la escena en la que el acero domina a Yonggap, sino la escena en la que el alma de Yonggap abraza al acero. ¿Quién está consumiendo a quién? Ahora, es el turno de los espectadores. El acero pensó que había tomado prestado el cuerpo de Yonggap para su ascenso. Creía que solo era una herramienta para dominar a Yeori, romper los tabúes de convertirse en dragón. Sin embargo, ese cuerpo era más pesado de lo que pensaba. El recuerdo que dejó Yonggap, la mirada suave que Yonggap observó, la culpa y la compasión que Yonggap sintió. Esas emociones. En el avance del episodio 3 de El Acero, vemos que la mirada de Yeori ha cambiado. Ella ya no está confundida. Ella se dio cuenta. La existencia que está frente a ella no es el Yonggap que conocía, pero Yeori no pregunta, no lo verifica. Ella espera. El acero conoce su debilidad, que es desmoronarse por sí mismo. Eso no es uno mismo, sino que el acero está sonriendo en el tráiler, por la emoción de verse a sí mismo. Delante de Yeori, sonríe sinceramente por primera vez, pero detrás de esa sonrisa hay confusión oculta. Ahora, Gangcheol siente una grieta entre las emociones de Yonggap y su propio propósito. Yeori ya no es una chamana, se está convirtiendo en el espejo de Gangcheol. Ella lo ilumina, aunque no pregunte ni hable. Y el rey está observando todo eso. Al final del tráiler, el rey no menciona el nombre de Yonggap. Él ordena en silencio y mira a los ojos de Yonggap. Ese silencio está hablando. Sé que no eres Yonggap. En el episodio 3, la intuición de Yeori, las emociones de Gangcheol y el juicio del rey comenzarán a moverse al mismo tiempo. El palacio ya no es un lugar seguro para Gangcheol. Y Yeori ya no se va a escapar. Ella toma una decisión. Con sus propias manos. Promete proteger el alma de Yonggap. Y tal vez el tercer episodio sea la historia en la que el acero, que intenta devorar por primera vez con Yeori, quien ha rechazado su destino y está impregnada de emociones humanas. Hasta ahora, ha sido una guerra que ocurre dentro del cuerpo de Yonggap. Ahora comienza una guerra entre dos Yeori seres que enfrentan su destino. Esto ya no es solo una historia de posesión. Esto es una verdadera lucha entre la memoria y las emociones. Entre los dioses y los humanos, el acero que despertó dentro del cuerpo de Yonggap creía que dominaba a los humanos. Pero en realidad estaba siendo dominado por las emociones. La mirada de Yeori cambió, y el silencio del rey se volvió agudo. Ahora, el acero ya no puede ocultarse más. En el próximo episodio, las emociones de Yeori y el acero podrían explotar. Y todo el palacio podría temblar. ¿Quién es realmente el verdadero acero? La respuesta está en el episodio 3. La verdadera historia de Wigun comienza a partir de ahora.